¿Alguna vez te has sentido insignificante, como si tu vida no tuviera un propósito mayor? Yo también. Mi nombre es Esther, y nunca imaginé que mi existencia cambiaría el destino de todo mi pueblo. Crecí en el exilio, en la majestuosa, pero despiadada Persia. No tenía riqueza, ni poder, ni un linaje importante. Huérfana desde pequeña, fui criada por mi primo Mardoqueo, quien me enseñó a vivir con fe y valentía, aunque jamás imaginé cuánto necesitaría esas lecciones. Pero la vida es impredecible. Un día, lo que parecía una tragedia en el Palacio Real desencadenó una serie de eventos que me llevaron a ocupar el trono. Una joven judía, sin más títulos que su humildad, se convirtió en reina de Persia. No por casualidad, no por suerte, sino porque mi destino estaba marcado desde el principio. Pero ser reina no significaba seguridad. Pronto descubriría que mi gente estaba en peligro, que el poder en el palacio no era suficiente y que, si quería salvarlos, debía arriesgarlo todo, incluso mi propia vida. Esta es mi historia. La historia de cómo una decisión cambió el futuro de una nación. Pero antes, debes saber cómo comenzó todo. Todo comenzó con un banquete. Un festín deslumbrante en el palacio de Susa, donde el rey Asuero celebraba su grandeza con días interminables de comida, vino y espectáculo. Los nobles y príncipes de Persia se deleitaban con su hospitalidad, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El rey, embriagado de poder y vino, ordenó que su esposa, la reina Vashti, se presentara ante todos para exhibir su belleza. Pero Vashti se negó. Una reina desobedeciendo al hombre más poderoso del mundo, un acto impensable. El silencio se apoderó del salón. El orgullo del rey fue herido, y en su enojo consultó a sus consejeros. Si Vashti desobedecía sin consecuencias, ¿qué impediría que otras mujeres desafiaran a sus esposos? La respuesta fue cruel y definitiva. Vashti debía ser desterrada. Así, la reina de Persia desapareció de la historia, y el trono quedó vacío. Pero un rey sin reina es un reino incompleto. Entonces, se emitió un edicto en todo el imperio. Se reunirían a las doncellas más bellas del reino para que una de ellas se convirtiera en la nueva reina de Persia. Fue en ese momento, sin que yo lo supiera, que mi destino comenzó a escribirse. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un instante. Crecí en Susa, bajo la protección de mi primo Mardoqueo, quien me crió como una hija tras la muerte de mis padres. Éramos judíos en una tierra extranjera, exiliados entre un pueblo poderoso, pero siempre mantuvimos nuestra fe. Cuando el decreto del rey fue anunciado, un sentimiento de temor recorrió la ciudad. Las doncellas más hermosas del reino serían llevadas al palacio real, y entre ellas yo fui elegida. No era mi decisión. No podía escapar. Solo podía confiar en que Dios tenía un propósito. El palacio era un mundo distinto, lleno de riquezas y rivalidades. Las jóvenes eran preparadas con perfumes y ungüentos durante meses antes de ser presentadas ante el rey. Yo me mantuve en silencio, ocultando mi identidad judía como Mardoqueo me aconsejó. Pero algo inesperado ocurrió. Gané el favor de Hegai, el encargado del harén, quien me ofreció los mejores cuidados. Y cuando llegó mi turno de presentarme ante el rey Asuero, él no vio solo mi belleza, sino algo más, algo que lo cautivó. En ese momento, el rey colocó la corona sobre mi cabeza y me proclamó reina de Persia. Pero lo que parecía un cuento de hadas pronto se convertiría en una batalla por la vida de mi pueblo. Los días en el palacio transcurrían entre banquetes y protocolos, pero no sabía que en las sombras se tejía una conspiración mortal. Había un hombre llamado Amán, el favorito del rey, un hombre ambicioso y despiadado que exigía ser reverenciado por todos. Y así lo hacían, todos menos uno, Mardoqueo. Mi primo, fiel a su fe, se negó a inclinarse ante él. No era por rebeldía, sino por convicción. Los judíos solo se postraban ante Dios. Pero Amán lo tomó como una afrenta personal. Su odio no se limitó a Mardoqueo, quiso exterminar a todo nuestro pueblo. Con astucia, convenció al rey de que los judíos eran una amenaza para su reino, un pueblo disperso con leyes distintas, y que era mejor deshacerse de ellos. El rey, sin cuestionarlo, entregó su anillo real y permitió que Amán decretara la matanza. La orden fue escrita y enviada a cada provincia. En un día señalado, todos los judíos, sin importar edad o género, serían aniquilados. Cuando Mardoqueo supo la noticia, rasgó sus vestiduras y se vistió de luto. La desesperación se esparció entre nuestro pueblo,
Yo, en el palacio, aún no sabía lo que estaba por ocurrir. Pronto me enteraría y descubriría que mi posición como reina no me haría inmune a la tragedia. Cuando me llegó la noticia sentí cómo mi mundo se desmoronaba. Un decreto firmado con el sello del rey había sentenciado a muerte a mi pueblo. Ni siquiera yo, la reina, estaba a salvo. Mi identidad seguía siendo un secreto, pero si callaba, ¿de qué serviría haber llegado al trono? Mardoqueo me envió un mensaje desgarrador. No pienses que por estar en el palacio escaparás. Si callas ahora, el alivio y la liberación vendrán de otra parte, pero tú y tu familia perecerán. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esas palabras me sacudieron. No podía quedarme de brazos cruzados, pero acercarme al rey sin ser llamada significaba la muerte. A menos que él extendiera su cetro, sería ejecutada. La incertidumbre me paralizaba. ¿Arriesgaría mi vida? ¿Podría realmente marcar la diferencia? Respiré profundo. Sí, había llegado al reino para este momento. Decidí actuar. Envié un mensaje a Mardoqueo y al pueblo judío. Debían ayunar 3 días y 3 noches conmigo. Sin comida, sin agua, buscando la guía de Dios. Al final de esos días, con el corazón firme pero el temor latiendo en mi pecho, tomé una decisión irrevocable. Me presentaría ante el rey, aunque eso significara mi muerte. Si perezco, que perezca. Los pasillos del palacio parecían más largos que nunca. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia la sala del trono, consciente de que cada paso podía ser el último. Nadie tenía permitido acercarse al rey sin ser llamado. La ley era clara. La muerte esperaba a quien lo hiciera, a menos que él extendiera su cetro dorado en señal de gracia. Respiré hondo y me detuve ante las enormes puertas. Afuera, mi pueblo ayunaba y oraba por un milagro. Adentro, el destino de miles dependía de este momento. Las puertas se abrieron. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras los ojos del rey y su corte se posaban en mí. No pronuncié una palabra. No podía. Solo me quedé allí, con la cabeza inclinada, esperando el juicio del hombre más poderoso de Persia. El rey frunció el ceño. Mi respiración se detuvo. Entonces, lentamente, levantó su cetro dorado y lo extendió hacia mí. Estaba viva. Con una voz que intentó sonar firme dije: «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, te ruego que vengas con Amán a un banquete que he preparado para ti». No pedí la salvación de mi pueblo aún. No podía arriesgarme. Primero, debía asegurarme de que el rey me escuchara. Y así, la trampa estaba lista. Mi plan estaba en marcha, pero Amán aún no sospechaba nada. Después de recibir la invitación al banquete, salió del palacio con el ego inflado. No solo era el hombre más poderoso después del rey, sino que la reina lo había honrado al invitarlo personalmente. Sin embargo, su alegría se desvaneció en cuanto vio a Mardoqueo a las puertas del palacio. Una vez más, mi primo se negó a inclinarse ante él. Amán apretó los dientes de furia. Para él, no bastaba con el decreto de exterminio. No podía esperar más. «Construyan una horca de 25 metros de altura», ordenó a sus sirvientes. «Mañana mismo pediré al rey la cabeza de Mardoqueo». Esa noche, mientras la horca se levantaba, el destino dio un giro inesperado. El rey no podía dormir. Inquieto, pidió que le leyeran los registros del reino. Y en medio de aquellas páginas, algo llamó su atención. Mardoqueo había descubierto una conspiración para asesinarlo y nunca había sido recompensado. «¿Qué se ha hecho por este hombre?», preguntó el rey. «Nada, mi señor». El rey frunció el ceño. Esto debía corregirse de inmediato. Y la ironía del destino quiso que la persona a cargo de honrar a Mardoqueo fuera su peor enemigo, Amán. Amán entró al palacio con una sonrisa confiada, listo para pedir la muerte de Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey lo miró y dijo: «¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar?». Amán, convencido de que hablaban de él, imaginó la mayor recompensa posible. Debe vestir ropas reales, montar el caballo del rey y ser llevado por la ciudad con alguien proclamando: «Así se honra al hombre a quien el rey favorece». El rey asintió y con una mirada firme declaró: «Haz eso con Mardoqueo. No omitas nada». La humillación fue insoportable. Amán, el hombre más poderoso después del rey, tuvo que pasear por Susa exaltando a su enemigo. Humillado y furioso, volvió a su casa. Pero no tuvo tiempo de tramar venganza. Había llegado la hora del segundo banquete. En el banquete, el rey finalmente me preguntó: «¿Cuál es tu petición, Esther?».
Hasta la mitad del reino te será concedido. Respiré hondo. Ya no había vuelta atrás. Oh rey, si he hallado gracia ante ti, te ruego por mi vida y la de mi pueblo. Hemos sido vendidos para ser destruidos. El rey se tensó. ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? Señalé a Amán. Ese hombre, nuestro enemigo y adversario. El color desapareció del rostro de Amán. Sabía que su fin había llegado. El rey, furioso, salió del salón. Desesperado, Amán cayó a mis pies suplicando por su vida. Pero justo en ese momento, el rey regresó y lo encontró en esa postura. ¿También te atreves a tocar a la reina en mi propia casa?, rugió el rey. En ese instante, los guardias cubrieron el rostro de Amán, y un sirviente intervino. Mi señor, Amán mandó construir una horca para Mardoqueo. El rey levantó la mano y pronunció su sentencia. Cuelguen a Amán en su propia horca. Y así, aquel que había planeado la destrucción de mi pueblo terminó siendo víctima de su propia maldad. Pero el peligro no había desaparecido. El decreto de exterminio aún seguía en pie. Amán estaba muerto. Su propia horca se convirtió en el símbolo de su caída. Pero mi misión aún no había terminado. Las leyes de Persia no podían revocarse, ni siquiera por el rey. El decreto de exterminio contra los judíos aún estaba en vigor. Aquel fatídico día se acercaba y mis hermanos y hermanas seguían en peligro. Caí de rodillas ante el rey, con lágrimas en los ojos. Si he hallado gracia ante ti, te ruego que se haga algo para salvar a mi pueblo. El rey extendió su cetro hacia mí. Mardoqueo tomará el lugar de Amán. Que él escriba un nuevo edicto en mi nombre. Mardoqueo actuó de inmediato. El nuevo decreto permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. Cuando llegó el día señalado, en lugar de ser masacrados, mis hermanos se levantaron con valentía. Sus enemigos fueron derrotados. Las calles se llenaron de júbilo. Lo que debía ser un día de destrucción se convirtió en un día de victoria. La sangre de inocentes no fue derramada. El pueblo de Dios había sido salvado. Pero este milagro no debía ser olvidado. Una nueva celebración nació ese día. La amenaza había sido vencida. Mi pueblo, que había estado al borde de la destrucción, ahora celebraba su liberación. Pero esta historia no podía quedar en el olvido. Lo que Dios había hecho por nosotros debía ser recordado generación tras generación. Por eso Mardoqueo y yo establecimos una nueva festividad, Purim. Cada año, en el mismo día en que los judíos debían ser exterminados, se celebraría la victoria. No sería un día de luto, sino de alegría, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando. Se intercambiarían regalos, se compartirían banquetes y se ayudaría a los necesitados, para que nadie olvidara que la providencia y la fe vencen al miedo. Desde entonces, mi historia ha sido contada una y otra vez. No fui una guerrera, ni un profeta, ni una líder poderosa. Solo fui una mujer que se atrevió a dar un paso de fe en el momento correcto. Tal vez tú también enfrentes momentos de decisión. Tal vez pienses que no eres lo suficientemente fuerte, que no tienes el poder de cambiar tu destino. Pero si algo aprendí es esto: Dios puede usarte, sin importar quién seas, para propósitos mucho más grandes de lo que imaginas. Porque, quién sabe, tal vez naciste para este momento.